Muy buenas noches. Entonces, la clase de hoy vamos a ver el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Para ello es necesario precisarles que esta facultad ahora de declarar la prescripción adquisitiva de dominio se puede dar en el ámbito judicial, en el ámbito notarial y en el ámbito administrativo también, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya el Poder Judicial un poco se le quita esa carga de la prueba, en el entendido que una declaración donde no hay oposición, conforme a los fundamentos de la norma de la ley 27157, la ley 27333, amerita que solo se declare una situación que de hecho, por la posesión constante, pacífica, pública, surge un derecho de un propietario. Entonces, tenemos que el enfoque actual comprende dos vertientes. Uno judicial, donde sí hay contienda, sí hay conflictos, y el otro en el ámbito notarial, donde no existe conflictos. Y voy a pasar a explicar más o menos cómo es que en la actualidad esta ley 27157, ¿no?, norma el proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Nos dice, en el caso que uno busque regularizar una edificación que ya lo hemos visto, ¿no?, se hace por intermedio del verificador responsable, y vean que hay una falta de o una necesidad de saneamiento de titulación, de titularidad, vamos a poner, ¿eh? Entonces, esta ley comprende dos formas cómo sanear esta titularidad: los títulos supletorios y la prescripción adquisitiva de dominio notarial. Pero esta ley a la vez tiene su reglamento, ¿no?, su reglamento, que es el Decreto Supremo 035-2006, vivienda. Y este reglamento nos dice: este proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial o títulos supletorios lo vamos a dar en el entendido que sea un proceso no contencioso. ¿Y cómo se haría eso? Cuando dentro del procedimiento notarial, ¿ya?, no exista oposición. Esto que normativamente apareció un poco innovador y claro, en el sentido que no hay conflictos, no hay oposición, y que en este caso es una mera declaración la que hace el notario, tuvo que superar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque los notarios decían, acá nos dicen que es un proceso no contencioso, sin embargo nosotros tenemos nuestra ley de procesos no contenciosos, que era la ley 26662, ¿no? Ley de procesos no contenciosos, ¿ya? Vamos a ponerle así, y acá procesos no contenciosos. Entonces se vio obligado a que se modifique o se amplíe los alcances de esta ley, y por posteriormente se da la ley 333, ¿ya? 27333, como una ampliación de los procesos no contenciosos en cuanto a los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial y títulos supletorios. Por consiguiente, actualmente nosotros tenemos diversas normativas que nos hablan de los procesos de prescripción adquisitiva notarial. La ley, el Código Civil, básicamente normado en el artículo 950, que habla de los procesos de prescripción adquisitiva notarial, y el 2018, que nos habla de los títulos supletorios, ¿no? Esa es nuestra base sustantiva.
La base procedimental, cuando estamos en el ámbito judicial, donde puede haber conflictos como puede no haber conflictos, pero en todo caso, en el ámbito judicial, sin embargo, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio es contencioso, ¿ya? En el ámbito notarial es no contencioso. Tenemos la ley 27157 que nos habla de cuando se regulariza una edificación, ¿no? Y es necesario el saneamiento, entonces ahí se producen estos tipos o sistemas o procesos de saneamiento notarial no contencioso. El reglamento, la ley 26662, y en el ámbito registral, para que no haya problemas de interpretación, se da la directiva 013-2003 SUNAR, donde un poco orienta al registrador cómo ver estos procesos no contenciosos, ¿no? Porque era algo innovador y por lo tanto se tendría que ahí buscar ciertos criterios en miras al principio de predictibilidad. Y el reglamento de inscripción de registro de predios que contempla en referencia a la formalidad, qué títulos formales es que el registrador debe pedir en estos procesos no contenciosos. Por consiguiente, ámbito judicial, proceso contencioso mediante el proceso abreviado. Ámbito notarial, proceso no contencioso cuando no haya oposición. Otra innovación que da la ley 27333 es que un poco amplía también los alcances con lo que originalmente buscaba la ley 27157, decía para regularizar edificaciones. Sin embargo, la ley 27333 dijo incluso se puede prescribir en terrenos. Por consiguiente, ¿no? En la actualidad no es necesario que exista una edificación para iniciar el proceso de prescripción adquisitiva notarial, ¿ya? Entonces, si por ahí les preguntan en el examen, ¿no? Para los procesos de prescripción adquisitiva notarial, ¿es necesario para regularizar una edificación o se puede hacer un proceso de prescripción adquisitiva notarial sobre un terreno? ¿Qué responden ustedes? Sí se puede sobre un terreno, ¿no? Otra referencia. Y acá vamos a hacer un deslinde de lo que es el título supletorio y la prescripción adquisitiva de dominio notarial. En el título supletorio es cuando uno es propietario, pero no tiene los documentos que demuestren mi derecho de propiedad, ¿no? O los que tengo no sirven para demostrar ese derecho. ¿Por qué? Porque se deterioraron, se perdieron, se extraviaron, etc. No tengo documentación, pero soy propietario. En la prescripción adquisitiva de dominio es el posesionario que por el tiempo, bajo ciertas condiciones, se convierte en propietario, ¿ya? En el título supletorio se da necesariamente cuando son bienes que no están inmatriculados, quiere decir que nunca accedieron a registros. En la prescripción adquisitiva de dominio notarial o judicial son para bienes que no accedieron nunca a registros y va a producir una inmatriculación, o para bienes que sí están registrados. Y en ese supuesto la prescripción se va dirigida contra el titular registral, ¿ya? Que después, dicho sea de paso, vamos a volver a repetir estas diferencias y en más detalle. Entonces, lo que quiero ustedes que tengan conceptualizado en el momento es que por los procesos de prescripción adquisitiva de dominio es no contencioso. Por los procesos judiciales es contencioso. ¿Qué procesos en el proceso judicial? Proceso abreviado. Entonces, el artículo 950 nos habla de cómo uno obtiene, mediante la posesión, este derecho de propiedad, ¿no? Y nos habla de una prescripción ordinaria, ¿no? Cuando existe justo título y buena fe,
y una extraordinaria o prescripción larga cuando no tengo justo título ni buena fe, pero en todo caso ahí se necesita 10 años. Por consiguiente, ¿cuáles serían las condiciones de que un posesionario se convierta en propietario? Condiciones generales en ambos procesos: posesión continua, pacífica y pública, dice, ¿no? Entonces, una posesión continua no necesariamente es que todos los días yo estoy en la posesión y no haga abandono y predio, sino que yo tenga la posibilidad de acceder a ese bien que es de mi propiedad, ¿ya? En cualquier momento y como propietario. Entonces puede ser que este año esté acá en Perú, el próximo año viaje, ¿no? Y regrese después de un año, pero siempre yo he tenido esa posibilidad de acceder a mi propiedad porque nadie me ha interrumpido eso. Entonces, por ahí, por más que no haya una posesión física o inmediata, sin embargo, yo tengo un derecho. ¿Ya? Dígame. Doctor, ¿y qué significa justo título? Ya. Justo título es justa causa. O sea, cuando ese derecho que yo he adquirido, lo adquirí como un título válido, como una causa válida. Pero lo adquirí de alguien que no era el propietario, lo adquirí de otra persona. Pero alguien me dio ese título. Alguien me otorgó el título, sí. Entonces, por eso se dice justo título, ¿no? La justa causa, yo lo adquirí basado en el derecho, en un proceso de quizá un negocio jurídico, un acto jurídico, pero ese documento no me sirve para inscribir a registros porque quizá no lo adquirí del propietario del titular registral. Entonces, pero yo tengo el justo título, ¿ya? Entonces, posesión continua, ya saben, ¿no? No necesariamente una posesión inmediata, yo en el bien. Porque puede ser que yo también arriende mi bien, ¿no? Lo otorgue en arrendamiento y en todo caso yo no estoy en posesión del bien, pero yo sigo siendo el propietario, soy el poseedor inmediato y hay un poseedor inmediato que es el arrendatario que está en el bien, ¿ya? Entonces, hay una posibilidad que yo en cualquier momento pueda acceder, rescindo el contrato o finaliza el contrato y yo puedo acceder a ese bien. Pacífica, ¿no? En cuanto a la posesión pacífica, se hace referencia más que todo que nadie me haya emplazado de mi derecho de propiedad, ¿cómo es? O nadie me haya refutado mi derecho de propiedad, ¿no? No existe un conflicto con alguien diciendo que también tiene el mismo derecho mío, ¿ya? Y se dice que es pacífica en la medida que no he sido yo judicialmente emplazado para efectos de retirarme del bien, por no ser propietario. Y pública, ¿no? Que a la vista de todos yo actúe y yo me dirija en el bien como propietario en sí. Entonces no es aquel poseedor que escondida va en la noche sin que nadie lo vea y se mete a la casa, ¿no? ¿Con qué razones? Nadie sabe, pero bueno, ingresa a la casa, pero no es ese poseedor, ¿no? Todo el mundo tiene que conocerme que yo soy el propietario, ingreso al inmueble, ¿no? Lo limpio, habito en él, salgo, ¿no? Los vecinos me conocen y es una de las condiciones para ser propietario, ¿no? Si no tengo justo título ni buena fe, o sea, no tengo una justa causa, un documento que me haya hecho verificar que yo soy el verdadero titular, ni buena fe, entonces se requiere lo que son 10 años, ¿ya? Pero si sí tengo justo título y buena fe, solo necesitaría 5 años. Ahora, en referencia a la prescripción adquisitiva de dominio vía judicial, yo lo puedo hacer en ambas situaciones, a los 5 años o a los 10 años. Y al juez le tendré que demostrar mi justo título y mi buena fe. Y acá le tendré que demostrar mi posesión de 10 años cuando carezca de estos documentos, ¿no? Pero en la vía notarial sí hay una condición. Solo se puede acceder a la vía notarial por el plazo de 10 años. ¿Ya? ¿Por cuál de los plazos sería?
En la vía administrativa se da en los procesos básicos de saneamiento. Entonces, ahí depende la norma específica que se recoge en el proceso de saneamiento. Hay un poco que es, por ejemplo, cuando COFOPRI empieza a sanear pueblos jóvenes o proyectos, ¿no?, inmobiliarios, ellos buscan por etapas. Entonces, y realizan su constatación, ¿no? Primero sanean la titularidad en base a toda la matriz del bien. Y se lo entregan a la entidad que se va a entregar el título, por ejemplo, la municipalidad. Y de ahí ya viene el saneamiento individual. Pero en esa circunstancia le van a pedir los documentos que dan origen a estos procesos de regularización. Y ahí ya depende de la administración, pues, que acoja o no estos procesos. ¿No? Ahora, el Código Civil nos dice también: quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se declare propietario. Entonces, de acá viene que la declaración de prescripción, ¿no?, es una resolución netamente declarativa, porque el derecho de propiedad yo lo adquirí cumpliendo estos presupuestos de la posesión, ¿no?, constante, pacífica y pública como propietario. Entonces yo ya sustantivamente tengo el derecho de propiedad. Por eso es que dice puede y no dice debe. ¿Y por qué yo iría entonces, si yo tengo el derecho de propiedad, para qué yo me metería un proceso judicial, notarial o administrativo para ser declarado? Porque la sentencia va a ser el título para que yo pueda inscribir ese derecho de propiedad, cancelando el asiento a favor del anterior dueño, ¿ya? Entonces, por eso es que yo busco esta declaración de propiedad, porque en base al registrador decirle: yo estoy en posesión, mire las fotos, mire los documentos que yo tengo, ¿no?, yo pago los impuestos, eso no me va a servir de nada, ¿no? Eso tiene que ser evaluado o por la autoridad judicial, notarial o administrativa respectivamente. En el ámbito judicial, proceso abreviado, ¿no? Y aquí viene la referencia, que es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no?, el proceso de prescripción adquisitiva de dominio notarial. Entonces, el artículo 36, que es el reglamento de la ley 27157, ya dijimos que la ley 27157 saca como innovación estos procesos de saneamiento de titulación. El artículo, el decreto supremo 035/2006, entonces ya entabla las pausas. Y acá es donde refiere que solo cabe la prescripción notarial por más de 10 años, ¿no?, esté o no registrado el predio. Con esto quiere decir que pueden ser predios que están registrados, que tengan su partida electrónica, y predios no registrados, ¿no? Y en este caso se va a producir una inmatriculación, ¿eh? Pero si fuera título supletorio y fuera un predio registrado, ¿procedería o no procedería? No. ¿Ya? La condición de los títulos supletorios es que el bien no tiene que estar registrado. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes orienten, ¿no?, y le digan: doctora, el predio está inscrito y yo veo que no hay mucha diferencia entre prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio. No, si el bien está inscrito, no cabe el título supletorio. Ustedes partan por ahí, ¿ya? Entonces van a irse por la prescripción adquisitiva de dominio notarial. ¿Y cómo se publicita? Dígame, dígame. Procede la presunción adquisitiva. Claro. Para los de dominio privado. Ya, vamos a explicar eso. ¿Cómo estamos?
está. Hay bienes que por su naturaleza no pueden ser prescribibles, ¿no? Entonces, los bienes de dominio público, por ejemplo, ¿no? Esos no son prescribibles, ¿ya? Los bienes de dominio privado, como cualquier inmueble privado, sí es prescribible, pero hay que tener cuidado ahí en la fecha que se adquiere el derecho de dominio por prescripción. Porque el año 2010 se da la ley 29618, que es una ley que hace presumir que el Estado es poseedor de bienes de dominio privado y declara que no son prescribibles. Ha tenido muchas críticas esa norma, ¿no? Primero porque dice privilegia al Estado y supuestamente el Estado debe estar igual que nosotros, ¿no? Competir en unos procesos. Y segundo, que no, constitucionalmente no se prohíbe que dominios privados pasen a nombre de particular. No. De dominio público, exacto. Los bienes de dominio público son imprescriptibles. Entonces dice, contrario sensu de la interpretación vendría a ser, pues entonces los bienes de dominio privado sí serían prescriptibles, ¿no? Pero un poco a efectos de evitar, pues, estas usurpaciones que se dan en predio del Estado para ganar mediante la posesión el derecho de dominio, ¿no? Las invasiones. Entonces se da esta ley 2918 poniendo un límite ahí, ¿no? Y con eso, pues, muchas de las pretensiones que se tiene de adquirir por posesión bienes de dominio privado del Estado ya decaen por el mérito de la ley, pues, por esta norma, ¿no? Incluso en el ámbito registral se dio también bastante influencia esta ley 29618, porque apenas surge, todas las prescripciones que venían y veíamos el Estado, inmediatamente se daba la tacha sustantiva, ¿no? Porque decíamos, ya no son prescribibles. Entonces el tribunal un poco atenuó ahí la referencia de cuándo procede y cuándo no. Y decía, si la prescripción ya se había ganado antes de la dación de esta ley, entonces sí procedía, ¿no? Y se cedió después, ya no procedía. Y peor aún, ahí aprovechó y dio un límite a la calificación. Ojo, los registradores, conforme esta directiva 013-2003, SUNAR, no pueden meterse al fondo del asunto en los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial. Por consiguiente, ya va a ser responsabilidad del notario quien vaya a declarar o no la prescripción. Ahora, también hay que tener cuidado, porque si nos encontramos en un bien del Estado, en un programa del Estado, ¿no? Donde procura sanear para dar vivienda a las clases sociales bajas, ¿no? Y con ellos dar el fin del Estado, que es que todos tengan una vivienda donde habitar. Ahí también hay un límite que lo encontramos en la ley 27333, ¿no? Dice, cuando el bien pertenece o está en nombre de COFOPRI, y ahí se ha entendido, el tribunal lo ha entendido, bueno, COFOPRI no solo sanea posesiones de particulares, sino también los programas de vivienda del Estado. Y por consiguiente, si se encuentra en una de esas situaciones, tampoco cabe la prescripción adquisitiva de dominio vía notarial, ¿ya? Entonces, en la vía notarial se da esas restricciones en cuanto son bienes que se encuentran en proceso de saneamiento por COFOPRI, sea para particulares privados por la posesión o sea para los programas de vivienda donde el Estado está saneando. Entonces, de ahí también viene otra restricción, ¿ya? Aparte de que los bienes privados del Estado, ya saben, desde 2010 para adelante, si no se cumplió el plazo de prescripción, tampoco podrían acceder a la prescripción. Entonces, ya dijimos, ¿no? Ley 27157, procesos de títulos supletorios y prescripción adquisitiva de dominio notarial. ¿No? Surge originalmente con el fin de regularizar edificaciones.
Originalmente, ese era el fin, ¿no? Sin embargo, ya vemos que en el Decreto Supremo 035-2006 Vivienda, que es el reglamento de esta ley 27157, hace referencia cuál es el procedimiento que se va a seguir, ¿no? Y viene a ser el procedimiento, le dice a los notarios, no contencioso, ¿no? Y al amparo de esto es que surge la ley 27333, ¿no? ¿Qué norma, o en todo caso agrega a la ley de procesos no contenciosos notariales, ¿no?, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio o títulos supletorios, pero incluye acá terrenos? Por lo tanto, este fin ahora ya no es el correcto, ¿no? Porque puede ser sobre terrenos o puede ser para regularizar edificaciones. No hay ningún problema. Refiriendo a la competencia notarial, ¿no? ¿Quién es el notario competente? El notario donde se ubica el inmueble. Y para eso tenemos que remitirnos también al decreto legislativo 1049, ¿no? El notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubica el inmueble. ¿Y por qué debe ser así? Porque el notario va a constatar esa posesión pacífica y pública del bien, levantando un acta de presencia, preguntándole a los vecinos si en verdad esa persona vive ahí desde ese tiempo, y con las pruebas que le presenta el posesionario determinar que había una posesión constante, ¿no? Conforme los procesos no contenciosos, los notarios que posean título de abogado. Y ya saben que no proceden los procesos en trámites de COFOPRI o procesos de formalización a su cargo. Entonces por ahí, por ejemplo, surge bastante controversia cuando hay predios que se encuentran a nombre de las municipalidades, que antes pertenecían a COFOPRI, ¿no? Entonces la gente un poco entra en contravención, ¿no? Dice, oye, pero aquí está el nombre de la municipalidad, no está el nombre de COFOPRI. Yo vi un caso que lo querían adquirir por prescripción adquisitiva. Ya, claro. Y Sala decía una cosa y la Suprema decía otra cosa y volvió a regresar a Sala. Ya, veo, claro, claro que sí. Entonces venía un poco esa contradicción, ¿no? ¿Qué cosa pasa por ahí? En el ámbito notarial también se da la referencia. Los registradores, cuando ven una partida independizada a nombre de las municipalidades, tienen que ver cómo es que pasó a nombre de la municipalidad. Entonces indagan los antecedentes registrales de las matrices y ahí ven pues que estaba a cargo de COFOPRI en un proceso de saneamiento y COFOPRI de ahí lo pasa a la municipalidad, ¿no?, bajo el alcance de un decreto supremo que que sale el año 2010 para continuar estos procesos de saneamiento. Entonces, por más que aparezcan a nombre de las municipalidades en esos supuestos, ¿no?, el registrador también tacha los títulos porque dice que nos encontramos dentro de un supuesto de formalización, ¿no? Lo que sí, el ámbito de los predios tiene que ser ámbito de predios urbanos, ¿no? Terrenos, porque ya sabemos que la ley 27333 ya hace referencia a terrenos y no necesariamente a inmuebles edificados. Te dice terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana y construcción simultánea, ¿no? O sea, cuando ya pasó la primera etapa del proceso de habilitación.
En la actualidad, por ejemplo, cuando un predio pasa de ser de rústico a urbano, ¿no? Entonces tiene que pasar por este proceso de habilitación urbana. En la primera etapa, la aprobación de los proyectos. Y la segunda etapa, la recepción de obras. Entonces, en el ámbito, cuando ustedes vean el reglamento de inscripción de registro de predio, dice, acto inscribible es la recepción de obras. Pero hay una salvedad. Cuando es una habilitación urbana con construcción simultánea y venta garantizada, en ese caso sí se puede inscribir, ¿no?, la aprobación de proyectos, incluso preindependizar los lotes. Y como todo preindependización o anotación preventiva, ya saben que es temporal, ¿no? Entonces, si estamos bajo ese supuesto, y como esto surge con la ley 27157, dijo, tiene proyectos, tiene autorización de construcción simultánea, entonces también se procede. Y predios ubicados en zonas urbanas consolidadas. ¿Y para esto qué piden? ¿Se acuerdan? Certificado de parámetros urbanísticos, o en su caso zonificación y vías, ¿no? Y acá se ha hecho una precisión por si acaso, ¿no? Entonces, la petición, en este caso, en un proceso no contencioso, necesariamente tiene que ser por escrito. Indicando la fecha y la forma de adquisición. Ahora también hay que ver que muchas veces el predio extrarregistralmente ha sido transferido a más de una vez, ¿ya? En ese caso, ya a pesar que es una labor judicial, pero la jurisprudencia registral lo ha interpretado así, los notarios también pueden aplicar la suma de plazos posesorios, ¿no? La forma de adquisición para determinar que no es un servidor de la posesión o un poseedor inmediato en referencia a un poseedor mediato, sino tiene que ser una posesión como propietario, ¿no? El tiempo de la posesión. ¿Por qué creen que es importante el tiempo en las prescripciones adquisitivas notariales? ¿Qué tipo de posesión gana la prescripción adquisitiva notarial? La larga, ¿no? ¿De cuánto? 10 años, ¿no? En ese sentido es que se pide el tiempo de la posesión, ¿no? El nombre y dirección del titular registral. Entonces, en el ámbito registral sí hay mucho, hay muchas observaciones que se dan en referencia al emplazamiento del titular registral. Uno de ellos, por ejemplo, si dentro de la minuta de la petición se hace referencia que el titular registral falleció, pero simplemente se dice, ¿no?, el titular registral ha fallecido y por lo tanto pido que se le emplace judicialmente a él. ¿A dónde lo van a emplazar? A ver, ¿a quién lo van a emplazar? A los sucesores, ¿no? Eso debería ser la referencia, ¿no? Entonces, se hace observaciones en ese sentido. Y peor aún, si vemos en el registro de sucesiones intestadas, vemos, o de sucesiones testamentarias, ¿no?, vemos que si existen sucesores inscritos, se pide que se emplace a esos sucesores, ¿ya? Pero había una referencia en el ámbito de la segunda instancia que ha dicho que en estos supuestos muchas veces puede ser que esa persona que era el titular registral ya había transferido el bien antes del fallecimiento y por consecuencia, ¿no?, es una formalidad nomás el emplazamiento y la norma te exige solo que se emplace al titular registral y no necesariamente a los sucesores.
Felizmente no es un precedente de observancia obligatoria, ¿no? En todo caso es un pleno. Y en ese ámbito un poco ya viene la discrecionalidad de la calificación en primera instancia, si vamos a pedir o no el emplazamiento a los sucesores. Bueno, la mayoría lo hace, pues, lo sigue pidiendo todavía. Otra referencia es cuando, por ejemplo, es titular registral el Estado, ¿no? Entonces ahí se pide que se emplace a la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Y en ese sentido también hay una objeción diciendo, bueno, eso se debe pedir solo cuando son bienes no inmatriculados, pero no es así, pues. En el caso que sea del Estado, o en todo caso que sea de una entidad estatal, ¿no? Donde la SBN, supuestamente como órgano rector de todos los bienes del Estado, él debe tener el control de los mismos, se le va a pedir el emplazamiento al mismo, ¿no? Si vemos COFOPRI como titular registral, ya saben que no va a prosperar, ¿no? Ya saben que ahí lo va a tachar porque no se puede prescribir sobre bienes donde COFOPRI esté en el proceso de saneamiento o en todo caso dentro de los procesos de saneamiento de COFOPRI. Quizá haya estado en una primera etapa y en todo caso sigue, ¿no? Porque se ha pasado la titularidad a los gobiernos locales para que otorguen los títulos como segunda etapa del proceso de saneamiento individual. En esos casos también hay que tener mucho cuidado. Nombre y dirección de su inmediato transferente y de los anteriores a ¿no? Y de los respectivos sucesores en caso de formación de títulos supletorios. Entonces, en el ámbito de títulos supletorios, que en la vía judicial ahí sí cabe lo que se llama la suma de plazos posesorios, ¿no? El notario en este caso va a tener que tener cuidado en ver que sean transferencias que sean válidas y de la misma naturaleza para que eso se dé, ¿no? Cosa que quizá para el juez que tiene una función jurisdiccional sí podría tener competencia en ese sentido. Nombre y dirección del propietario ocupante de los predios colindantes. En este caso se hace referencia a los predios colindantes. La jurisprudencia de segunda instancia registral dice que en cuanto al emplazamiento a los colindantes es un acto procedimental. En ese sentido el registrador no puede incidir mucho en decir que no las ha emplazado al de la derecha, al de la izquierda correctamente. Lo que sí la jurisprudencia determina que en cuanto sea el titular registral, ahí sí necesariamente él tiene que figurar en la minuta de prescripción adquisitiva de dominio. Contratos de derecho de transferencia de uso y posesión, el último que adquiere a su vez la antigüedad del tracto. Claro, ahí viene la referencia, pues, ¿no? Si el notario está facultado para hacer la suma de plazos posesorios diciendo que el último simplemente ha adquirido un traslado de posesión. Ahora, el Código Civil, cuando contempla la posesión, dice que es una posesión fáctica, ¿no? No es un derecho de poseer, sino es una posesión material del bien, ¿no? Entonces, ahí también la crítica viene en el sentido que el Código Civil exige una posesión directa y no un derecho de poseer. Y si el derecho de poseer se puede transmitir con un documento privado, o simplemente el derecho de poseer es que tú te alejas y cedes al otro la posesión, ¿no? Lo que significaría entonces que no se asume la antigüedad del cedente o del referente. Queda discrecionalidad, como le digo. Nosotros en el ámbito registral no contemplamos eso, solo decimos si el juez validó la suma de plazos posetorios o el notario en sus fundamentos está diciendo que sí ha corrido el plazo posesorio en referencia a quien le otorgó la posesión y el actual prescribiente. Ellos ya lo discrecionan ese ámbito. Ahí el registrador se encuentra en un poco de límites en la calificación.
En el ámbito judicial, el límite lo encontramos normado en el artículo 2011 del Código Civil, por ejemplo, ¿no? El registrador no puede meterse al fondo del asunto, porque el registrador no es un juez de jueces y decirle, ¿sabe qué, juez? Usted no ha contemplado bien esta situación de la posesión. No. Muy por el contrario, ¿no? El único que tiene la función jurisdiccional y la evaluación de las pruebas dentro del proceso es el juez. Y en ese sentido, el 2011 le dice al registrador, tú solo puedes pedir aclaraciones, o en todo caso documentos complementarios que te ayuden en la calificación, más no meterte en el fondo del asunto, ni en los actos procedimentales. Como un símil a esto, en el ámbito de los procesos no contenciosos se da la Directiva 013 de 2003, donde también le dice al registrador, tú no te puedes meter al fondo del asunto en los procesos no contenciosos, porque eso está a cargo de la entidad, que en este caso es el notario, quien ve estos procesos, ni tampoco de los actos procedimentales. Entonces, si yo no me puedo meter en el fondo del asunto, ¿por qué observarle que no se emplazó al titular registral? ¿O por qué observarle que no se ha puesto la dirección del titular registral para que sea emplazado? Entonces ahí hace un análisis el tribunal y dice, no, en ese caso no es que tú te estés metiendo al fondo del asunto, sino que no hay una adecuación del título con los antecedentes registrales. En ese sentido es que, como parte de la calificación, hay que examinar que el título se adecue a la ficha registral y a sus antecedentes registrales, ¿ya? Y por eso es que en caso de colindantes, ahí sí no hay problema. Eso sí está a cargo del notario, del juez, en estos procesos. Bueno, la municipalidad en cuanto a la certificación administrativa, pero eso no se requiere por si acaso. Esto no está, los registradores no califican ya. Esto ya está a cargo del mismo notario que tiene que evaluar la referencia de esas pruebas municipales. Acá tenemos un plano catastral con sus coordenadas, ¿no? El certificado de búsqueda catastral, esto en la actualidad se exige solo cuando en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio se está prescribiendo parte del área de una partida registral. ¿Por qué? Porque al final se va a extraer esa parte de la partida registral, ¿ya? Se va a independizar, pero si es de todo el lote, en el ámbito registral no se piden planos, si es de todo el lote, y está debidamente identificado. Si es parte del lote, ahí sí se va a requerir los planos y se va a enviar pues a la oficina de catastro. La solicitud tiene que estar suscrita por 3 testigos, dice, ¿no? Por lo menos 3 a 6 testigos mayores de 25 años de edad. Igual que la judicial, sí, también se exige lo mismo, igual que la judicial. En ese sentido, en el ámbito de calificación, tengan ustedes cuidado cuando presenten las anotaciones preventivas de prescripción adquisitiva de dominio, porque en los mismos le va a constar la firma del prescribiente, el solicitante, y también le van a pedir que estén firmados por los testigos. Ahí, dígame. Si lo que se busca es la prescripción del terreno, ¿por qué necesariamente tiene que ser un requisito la descripción de las edificaciones? Porque lo que se pretende en todo caso prescribir es el terreno. Claro. No es una pretensión de declaratoria fábrica. ¿Por qué es indispensable la edificación? Sí, lo que pasa es que en el ámbito del procedimiento administrativo notarial surge por la ley 27157, que es la ley de regularización de edificaciones. Entonces, en un origen, ese fue el fin. Y decía, cuando uno va a declarar, va a regularizar su edificación y se da con la sorpresa que no eres el titular registral, entonces puedes tú ingresar a este proceso de saneamiento de titulación.
por título supletorio o prescripción adquisitiva de dominio. Pero eso ya lo supera ya la ley 27333 cuando norma este proceso, donde dice que también se puede prescribir terrenos. En ese sentido, ya ese fin ya ha quedado descartado. Entonces, en la actualidad, no es necesario que uno haga referencia, ¿no?, en cuanto a si hay o no hay edificación, básicamente identificar, como usted refiere, al terreno. Ahora, a veces sí es necesario, cuando es parte de una edificación, ¿no?, por ejemplo, un departamento en un edificio, ¿no?, o estamos en una quinta, donde una de las unidades inmobiliarias es que se va a prescribir. Entonces, ahí incluso hay que determinar que los planos estén adecuados en referencia a la sección exclusiva y que no estén cogiendo zonas comunes como los pasadizos, escaleras, pozos de luz, entre otros. Entonces, ahí sí se tiene mucho cuidado. Plano perimétrico de ubicación. Este caso que debe ser debidamente visado por la autoridad municipal. También hubo ahí unos problemas en cuanto a requerimientos que hace primera instancia. Primera instancia dice, bajo un decreto supremo 01/2009, ¿no?, entonces se modifica algunos artículos de la ley 27157, donde decía que los planos, originalmente la ley 27157, saben que los planos tienen que ser firmados por un verificador, pero con este decreto supremo que sea el 2009, dice que los planos tienen que tener la avisación municipal. Incluso en el ámbito judicial también te piden que sea municipal, ¿no? Que sean todas las hojas. Todas. La memoria descriptiva y los planos, ¿no?, tienen que ser visados por la municipalidad. Pero acá decían, bueno, estamos en un alcance de un proceso que surge dentro de un proceso de regularización de edificaciones donde la municipalidad no interviene. Esa es la interpretación que hace segunda instancia. Por consiguiente, acá quien hace la labor de la municipalidad es el verificador y basta que el verificador firme nomás, ¿no? En ese sentido, en el ámbito de segunda instancia, y ya se ha dicho que estos planos puede hacer que sean solo firmados por el verificador, ¿no? A pesar que, como le digo, este decreto supremo 01/2009, ¿no?, modifica la ley 27157 y ahora exige incluso que estén visados por la municipalidad. Bueno, y las demás pruebas que el interesado considere necesarias, ¿no? Y el emplazamiento, entonces, en el ámbito registral, lo que nos interesa, como le digo en segunda instancia, a efectos de determinar el debido emplazamiento, es que se menciona al titular registral. Sin perjuicio de eso, en su solicitud a nivel notarial hay que determinar, pues, que se emplacen desde quienes derivan el derecho, ¿no?, a los colindantes, y acá la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿no? ¿Cabe la prescripción de bienes no inmatriculados? ¿Sí o no? Notarial. Sí cabe, ¿no? En ese caso, el registrador va a exigir que se emplace a la SBN, ¿ya? ¿Y cabe los títulos supletorios de bienes registrados? No, ¿ya? Tiene que ser no registrados en títulos supletorios. A diferencia de los otros procesos normados por la ley 26662, ¿no?, en este caso se pide la publicación 3 veces con intervalo de 3 días en el Diario Oficial del Peruano. Y en el diario de mayor circulación, aparte, ¿ya? Entonces son 6 publicaciones
Como acá nos encontramos sí en un acto netamente procedimental, entonces a nivel registral simplemente determinamos que hayan habido esas 3 publicaciones nomás, ¿eh? En cuanto a los intervalos, en cuanto al tenor del mismo, solo es objeto de observación cuando no se indica la dirección del notario donde se está realizando el trámite, ¿no? Porque eso limita un poco el derecho que uno tiene para oponerse a estos procesos, ¿no? Porque son procesos no contenciosos. Entonces, si tú no sabes la dirección del notario, supuestamente no estás limitado en ese derecho. Ahora, también la publicidad se da fijando carteles en el bien, ¿no? Y el notario, cuando hace el acta de presencia, ahí va a determinar que se realicen esas publicaciones. Va a constatar que se haya efectuado esa notificación por carteles. Entonces tenemos emplazamiento al titular registral necesariamente. Las 3 publicaciones en el peruano y otra de mayor circulación. Y muy aparte, la fijación de carteles, ¿no? Son diversos tipos de publicidad para que exista este derecho o se ejerza este derecho de oposición. Y acá viene la oposición, ¿no? Un tercero, ¿no? Simplemente por escrito debe hacer referencia al notario de que quiere ejercer su derecho de oposición. Entonces, acá también se da una controversia, porque la ley no exige que el tercero haga referencia de qué fundamentos a él o él está ejerciendo para poder oponerse a este procedimiento. Basta que dice que él se oponga. Y en su caso, como el notario no tiene función jurisdiccional y como ya hay una oposición, tenemos 2 partes con 2 intereses encontrados, ¿no? Entonces dice, en ese caso, vamos al ámbito judicial para la solución del conflicto de intereses. Lo que ha conllevado algunas veces a una problemática que surjan grupos de extorsionadores, ¿no? Donde amenazan, pues, con oponerse a estos procesos. Entonces, eso es un poco la crítica a la norma. Y en ese caso, un caso parecido, y un señor se ponía, me opongo porque me opongo. Sí, pues, así es. Hicieron un escrito y al final el registrador ha tachado sustantivamente el título que me opongo porque me opongo. Y lo que pasa es que cuando se opone, tacha sustantivamente, aún tiene el plazo, pero no sale como título pendiente. Claro. Porque si es cierto, puede apelarlo, ¿no? Así es. Y ahora he hecho otro escrito diciendo, ¿sabes qué? Te has tachado sustantivamente, quiero que tache de manera completa. El abogado venía y decía, doctor, no, eso no puede ser registrador. Claro. Sí, pero mira, como hay pendiente, el banco no me quiere aceptar el crédito. Claro. En ese caso, ¿qué puede hacer? El presentante del título ahí tiene que pedir el desistimiento total de la rogatoria. Claro, o sea, pero en este caso, Bernal es el extorsionador, por decirlo así. Y quien ha hecho ese es el no, es que no es que la oposición lo hagas ante el registrador, sino la oposición lo haces ante el notario. Claro, pero en otros casos, cuando son títulos así, o sea, que no van. Ah, bueno, en otros supuestos en ese caso podría darse, ¿no? Pero en este caso, básicamente, la oposición, como le digo, va al notario. El notario es que comunica a registros que se ha dado esa posición y comunicando pide a su vez, pues, que se levante la anotación preventiva. ¿Ya? Yendo al otro no habría forma de... Sí, pues en el otro lado no habría forma. Pero en este caso, también, en mi experiencia de calificación he visto que dentro del proceso incluso se han desistido de la oposición. En primera instancia, yo tuve un caso, en primera instancia, yo observé porque dije, bueno, acá usted, señor notario, no tiene competencia, porque estamos hablando de un conflicto de intereses, tiene que ser, en todo caso, el juez quien determine, pues, si procede o no procede esta oposición, ¿no? Pero el tribunal registral se ha pronunciado de manera diferente y ha dicho que eso ya es el fondo del asunto del proceso y, por lo tanto, sí cabe el desistimiento de la oposición en la vía notarial
y más aún que el notario en mi caso particular ya había declarado la prescripción adquisitiva de dominio, que se procede a la inscripción. Lo que significaría que el recurso podría ser simplemente que pongo reservándome el derecho de su oportunidad fundamental, ¿así de fácil? Sí, sí, así es fácil. La norma dice que en ese caso el notario simplemente concluye el proceso, devuelve al solicitante los documentos para que vaya a la vía judicial o arbitral en su caso, y ahí continúa el proceso. Sí. Ahora, el notario también, como les hice referencia, debe constituirse en el inmueble. En su caso, en este caso instrumentará un acta, ¿no? Ya habíamos visto que cuando el notario aprecia algo por los sentidos, el instrumento que debe realizar es un acta. En este caso, un acta de presencia, ¿no? En esta acta se determina la descripción y característica del inmueble, la declaración de los colindantes, ¿no? Él va a tener que ir a cada colindante y preguntar, pues, sobre lo que está declarando el prescribiente, ¿no? Porque ¿quién más que el vecino o la vecina, pues, para saber si esa persona vive ahí o no vive ahí, ¿no? Entonces, ahí se consulta. Ahora, en el caso que si el colindante, supongamos que no quiera declarar, o simplemente el notario en el acta de presencia no hace referencia que ha ido al colindante, ¿no? Simplemente él ha esperado en la casa que vengan los colindantes porque él se ha constituido en el inmueble, han sido materia de observación por parte de los registradores, pero en segunda instancia ha dicho que eso es parte del procedimiento, y en todo caso ya el notario, pues, se encarga de evaluar esas pruebas. Lo que sí sucede algo curioso, porque se dan estos procesos de prescripción y se dice, es un inmueble de una planta, ¿no? Material noble, una puerta de madera, que no sé. Entonces levanta el acta del notario y prescribe. Y después de eso, a los 2 meses llega una regularización de fábrica, donde dice que es una casa de 3 pisos, ¿no? Culminado el año 99 por proceso de regularización. Entonces, ahí sí se objeta, pues, porque hay inadecuación, porque las declaraciones de los notarios gozan de fe pública, ¿no? Entonces, esas declaraciones no pueden ser desvirtuadas mediante otras declaraciones de un verificador, en su caso, ¿ya? Sí se dan esas referencias diariamente. Ahora, cuando se da la ley 27157 y su reglamento, se hace referencia del levantamiento de un acta luego de 30 días hábiles desde la fecha de la última publicación. Donde el notario básicamente evaluaba las pruebas, ¿no? Hacía lo que es una interpretación de las notificaciones, evaluaba las pruebas, los actuados y declara la prescripción, o en su caso los títulos supletorios. Pero cuando se da la ley 27333, ya no habla de 30 días, sino habla de 25 días desde la última publicación, y donde hace referencia el notario completa el formulario o eleva escritura pública, ya no habla de acta, ¿no? En el ámbito registral había muchas dudas, porque teníamos por un lado si exigirle, si venía con 25 días o con 30 días necesariamente en cuanto a la exigencia de los días hábiles para computar una declaración válida, ¿no? Por el derecho de oposición que tienen las personas. Y si se le exigía a los notarios acta, o con ya la ley 27333 se le exigía escritura pública. Entonces, en el ámbito de segunda instancia, un poco se ha ido mesurando esto y se ha dicho, bueno, haciendo una interpretación de la legalidad, estamos hablando de un decreto supremo y estamos hablando de una ley. ¿Cuál debería prevalecer? La ley, ¿no? En ese sentido, se ha normado que bastaría los 25 días hábiles. En el requisito formal,
bajo esos mismos alcances. Entonces, ¿qué se debería presentar? ¿Un acta o una escritura pública? ¿Ah? Escritura pública. Y si vendían las actas, ¿qué hay que hacer? Se tachaba. O se le exigía al notario, eleva la escritura pública y tráeme la escritura pública. En ese sentido, el tribunal registral sí ha sido un poco más benigno y dice, puede ser un acta, puede ser una escritura. No hay ningún problema porque después de todo es un instrumento público notarial que ya goza de fe pública notarial, ¿no? Y como tal, en todo caso, solo en la vía judicial se podría declarar la nulidad de ese instrumento, ¿ya? Entonces, a los registradores ya le da un poco más de amplitud. Lo que pecó un poco es que hizo referencia que incluso el formulario registral, este formulario para regularización de edificaciones, daba mérito. Entonces decía, bueno, presenta una escritura, incluso puedes presentar el formulario. Entonces, ahí viene un poco de referencia. Entonces, el registrador, ¿qué califica? ¿No? ¿Y qué en un formulario registral donde solo se legalizan firmas, cuál es la fe pública que se da? ¿El foro 1 qué dice? El foro 1, sí, ese es el foro. Bueno, como me pidieron con dibujitos, por eso lo estoy trayendo. Pero no sale muy bien, pero bueno. Creo que voy a tener que traer los documentos físicos, ¿no? Para que lo vean, ¿no? El título para calificarlo acá. Ya, entonces, entonces en la actualidad, en segunda instancia se dice acta, escritura o formulario, ¿no? Pero en el entendido que el formulario en sí no da mérito a evaluar, por ejemplo, cuál ha sido la solicitud, el tiempo transcurrido, la posesión, entre otros aspectos, pues en primera instancia le está aceptando el formulario, pero acompañado del acta para que se determine al menos esas referencias, ¿ya? Eso. Entonces ya saben ustedes, ¿qué documento formal? Acta, escritura pública o formulario con acta, en referencia. Más que todo para que no les estén observando, ¿no? Quizás lo apelen en segunda instancia y batalla un poco, pero en primera instancia va a ser así, ¿eh? Dígame. Basta, el tribunal ha dicho basta 25 días porque es una ley la que se sobrepone sobre este decreto supremo. En ese sentido no. Si se pasa por normal, ¿no? Claro, mejor todavía, ¿no? Me acuerdo cuando apenas surgió esta ley también, algunos tachaban, ¿no? Apenas de 25 para que apelen en referencia a eso. Pero no apelaban, los registradores, los notarios esperaban que pase 5 días y volvían a ingresar el documento ya después de 5 días. Entonces, bueno, esperar pues una apelación que demoraba pues como un mes, a esperar 5 días y volver a instrumentar es algo más práctico para ellos, ¿no? Entonces, el registrador, ¿qué cosa examina? Conforme les hago referencia, el emplazamiento al titular registral, ¿eh? Eso sí tiene que tener cuidado el registrador con verlo. Lo que no examina son actos procedimentales. Entonces, la notificación a los colindantes, si las publicaciones tuvieron 3 días entre ellos o no, ¿no? En referencia a la declaración de los colindantes y otros aspectos más en cuanto a la calificación de los documentos. Entre esos sí hay un poco de limitaciones en la calificación del registrador, ¿no? Ni tampoco el fondo o motivación de la declaración. Pero esta referencia del fondo o motivación es siempre y cuando el instrumento esté motivado, ¿no? Porque el notario antes de declarar tiene que hacer referencia a cuál ha sido la motivación que lo conllevó a declarar esa prescripción adquisitiva.
Ahora, registralmente tenemos dos etapas de este proceso de prescripción. La anotación preventiva, esta anotación provisional, ¿no?, que hace referencia de que existe una causa extrarregistral que puede cambiar la información que se está brindando y reserva la prioridad en cuanto a los derechos. Se puede extender en mérito a estos títulos formales. El oficio del notario, acompañado de la solicitud de declaración y los planos a que se refiere la ley 27333. Caduca la notación preventiva Originalmente, en primera instancia se decía que no caducaba porque la ley no establecía plazo, pero el Tribunal Registral ha determinado que sí es factible la caducidad aplicando el plazo de 10 años, ¿no?, que es el plazo máximo de caducidad de todo. O sea, apelando, pero si van a... Depende mucho del registrador que determine en ese caso. No prescribe, claro. Sí, pues. ¿Judicial? Sí. En la judicial, en la actualidad, ya no se pueden levantar las medidas cautelares con el Código Procesal Civil, sino con el Código de Procedimientos Civiles nomás. En consecuencia, ¿se puede solicitar o no de levantamiento pasado 10 años de una medida cautelar fuera del proceso? Por eso le hago referencia, ¿no? Entonces, en la actualidad, como le digo, ya ha habido pronunciamientos, en ese caso, por ejemplo, un embargo, supongamos, ¿no? Un embargo, ¿no? Entonces, antes se levantaba, ¿no?, incluso 2 o 4 años, hablaba la norma, incluso, y de hipotecas 5 o 10 años, claro. Pero fuera de proceso, interesante, fuera de proceso, que no se ha entablado proceso judicial. Bueno, lo que se ha determinado es que en la actualidad, cuando son procesos civiles y están al amparo, o sea, las medidas fueron dictadas ya cuando estaba rigiendo el Código Procesal Civil, el nuevo Código Procesal Civil, ya no caducan. Entonces, hasta el 2000, los 10 años, sí, no. Así es. El año 2005. Sí. Porque la medida fuera de proceso, cuando cae el principal, cae automáticamente el accesorio, pero queda en el registro. Sí, queda en el registro. Muchas veces son expedientes que tienen 15, 20 años, e incluso con las regularizaciones ni siquiera son habidas. Sí, la verdad es que sí surge esa problemática, pues, esa problemática se ha dado. Bueno, el juez lo que tiene es un mandato jurisdiccional, o sea, el juez puede ordenarle a un registrador, a pesar que vayan contra normas legales, expresas, o en todo caso determinadas por directivas de registros, o en todo caso de códigos civiles, ¿no? El juez puede, bajo percibimiento, a un funcionario administrativo ordenar el levantamiento, y en ese sentido el registrador tendrá que obedecer nomás. Entiendo que muchas veces, por ejemplo, con estas reorganizaciones que se están dando en los módulos y cosas similares, hay juzgados desactivados que incluso los expedientes ya no son habidos, por más que usted recurra al archivo. Entonces, ¿cómo determinar, no? Que se concluyó, que hubo un... ¿Cómo rehacer el expediente? Sí. Es lo peor. Pero en el registro sigue ese gravamen o esa medida cautelar. Entonces, si el mismo poder jurisdiccional no tiene el mecanismo, el tiempo no es suficiente para que se solicite el registro. Y lastimosamente, como esta es una norma que cambia este artículo C25, ¿no?, el Código Procesal Civil, ¿ya? Determina que en esos supuestos no procede. En ese sentido es que no lo están observando, o lo están tachando incluso en primera instancia, ¿no?
Pero si hay mandatos reiterativos, en el caso que se apele y se pida la aclaración respectiva y el juez lo determine bajo percibimiento, de todas maneras se va a dar el levantamiento, no habría problema en ese sentido. Profesor, yo vi un caso que es hasta el 2005, tiene que haber cumplido los 10 años, ¿no? Y un caso que le faltó 9 años, 8 meses. Ah, sí, pues. Cerrado también 10 años. Sí, sí. Así hermético, ¿no? Sí, se dan diversos supuestos. Bueno, pero vamos a nuestra... Ya. Ahora también, cuando se produce esta anotación preventiva, por si acaso esta es una anotación preventiva como medida cautelar, ¿no? Pero en el ámbito notarial, ¿no? Lo que busca simplemente es dar aviso que existe este aspecto externo y prioridad en el ámbito registral. Pero no es exigible que sí o sí se efectúe esta anotación preventiva, ¿no? Igual como las medidas cautelares judiciales, ¿no? Que es facultad para asegurar el derecho, pero no es exigible que se pida, ¿no? Entonces, claro. Pero en todo caso, si se hubiera dado, cuando el registrador ve ya la prescripción definitiva, va a ver que esta se debe adecuar a la anotación preventiva. Y acá vienen un poco las directivas que restringen la labor del registrador, ¿no? Esto estamos bajo el amparo de la directiva 013-2003 SUNAR, donde dice: es procedente la inscripción de declaración de prescripción adquisitiva de dominio y títulos supletorios de predios ubicados en zonas urbanas, aunque no se cuente inscrita la habilitación urbana, siempre que la municipalidad certifique que el predio cuenta con zonificación urbana en sí. Ya lo hemos visto mediante los certificados, ¿no? Otro dice: al registrador no será materia de calificación la validez de los actos procedimentales que, en virtud de lo previsto en la ley 27333 y normas complementarias, son de competencia del notario, ni el fondo o motivación de la declaración. Esto es necesario que lo sepan ustedes para que puedan entablar sus defensas, ¿no? En unas posibles observaciones de registradores, o en todo caso dentro de los fundamentos de las apelaciones, ¿no? Lo que no procede es pedir la anotación preventiva de títulos supletorios, porque en este caso el predio no se encuentra inmatriculado, por si acaso, ¿ya? Un poco se fue la imagen, pero esto hablaba más de todo de títulos supletorios. Exacto, títulos supletorios y prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces, sí, en el ámbito notarial, o sea, eso, ¿ya? En el ámbito notarial tiene que ser para el título supletorio un propietario real, ¿no? Porque es el que está pidiendo que le reproduzcan un título para poder inscribir por primera vez su inmueble. En el ámbito de la prescripción adquisitiva de dominio es un poseedor que por el tiempo, ¿no? Con las condiciones de pacífica, pública y continua, y con los plazos respectivos, en el caso de prescripción adquisitiva de dominio notarial 10 años, ¿no? En judicial puede ser 5 o 10 años indistintamente, 5 si hay buena fe y justo título, ¿no? Adquiere el derecho de propiedad. Puede ser como una escritura, entonces ningún plazo con título, dice. A ver, vamos a explicar eso. En título supletorio, en la medida que no hay todavía ninguna inscripción en referencia a ese predio, no se puede cancelar dominio, ¿no? En cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio, sí se cancela el dominio del titular registral para que él sea el nuevo propietario, el prescribiente.
Ahí viene un poco la crítica si a pesar de no haber oposición, en verdad se podría considerar un proceso no contencioso. Porque de todas maneras vamos a cancelar una titularidad, ¿no? El título supletorio solo para inmuebles no inscritos produce la inmatriculación. En la prescripción adquisitiva de dominio, inmuebles inscritos, en ese caso se emplaza el titular registral, ya saben. Inmuebles no inscritos se emplaza la SBN, ¿no? En el título supletorio, cuando uno no tiene título, se exige una posesión de 5 años. Y cuando tienes títulos, estamos hablando en el ámbito notarial, por si acaso, ¿eh? En ese caso simplemente se llena el formato y dentro de los archivos del notario va a quedar el título que da origen a esa declaración de título supletorio. En el ámbito de la prescripción adquisitiva de dominio, solo cabe la extraordinaria de 10 años, cuando no hay justo título ni buena fe. Ya, entonces no. De títulos supletorios solo sobre predios no inscritos, ya saben, ¿no? Este es un precedente de observancia obligatoria que surgió de un pleno de registradores. Entonces, el pleno de registradores decía que ya al haberse variado la ley 27157 y se exigía que los planos tengan visación municipal, por consiguiente, los pronunciamientos del tribunal anteriores, incluso había un precedente de observancia obligatoria que hacía referencia a que no se exija que la autoridad municipal vise en los planos, quedaba descartado, ¿no? Y se acordó así en el Pleno Nacional de Registradores. A los pocos días el Tribunal Registral impuso su criterio mediante este precedente de observancia obligatoria, donde dice que eso es de competencia y responsabilidad del notario. Y que en todo caso, él verá pues si deben ser visados por una autoridad municipal o basta que sea autorizados por un verificador técnico. En ese caso, un verificador responsable, un verificador común, ¿no? Este sí es precedente de observancia obligatoria. Por consiguiente, si dentro de los procesos de prescripción adquisitiva de dominio notarial un registrador les exige que el plano esté visado, ya saben, ustedes pueden hacer referencia a este precedente de observancia obligatoria. Y esta es de justo la norma que me comentaba su compañera, ¿no? La ley 29618. Esta norma que ya también hace imprescriptible los bienes de dominio privado del Estado, empleando un poco más los alcances de bienes públicos, ¿no? Que no tenían la calidad de prescriptibles. Entonces acá un poco entra a tallar la referencia de la dación de la ley 29618 ya, pero eso dentro de los sustentos de estas resoluciones, ¿no? Porque básicamente lo que nos dice el tenor del precedente es que la instancia registral no debe evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29618. Eso ya es responsabilidad del notario. Pero cuando vemos el caso particular, de todas maneras tenemos que examinar, ¿no? Porque en este caso, en este supuesto, se da que la prescripción fue ganada antes de la dación de la ley 29618, ¿no? Otra exigencia que pueden darle en el ámbito registral
¿no?, fundamentada en la base legal del reglamento de inscripciones, es que deben adjuntar planos de ubicación y planos perimétricos del predio. Pero ya el Tribunal Registral ha sacado este precedente de observancia obligatoria, dice: cuando el trámite de prescripción adquisitiva notarial comprenda la integridad del predio no inscrito, no resulta exigible el cumplimiento del requisito previo del reglamento de inscripciones relativo a la presentación del plano, ubicación y localización, ¿no? Entonces, si comprende la integridad del predio inscrito, por consiguiente, pues uno pide planos que son bases gráficas para enviarlo a Catastro y que Catastro determine sobre qué predio recae, ¿no? Entonces acá se estaría pidiendo un requisito formal para no enviarlo a Catastro, cosa que el título quizá podría tener áreas o medidas desfasadas en el ámbito catastral. Sin embargo, al no enviarse a Catastro, porque ya está identificado el predio, podría conllevar a la revés, a perjuicios en vez de cosas más certeras. Ahora, a pesar de esto, en algunos casos sí se ha enviado a Catastro estas referencias. Y se ha observado, porque ya se envió a Catastro y los informes técnicos de Catastro son vinculantes para el registrador, ¿no?, en cuanto a aspectos técnicos, como habíamos visto en las clases pasadas. En ese caso, el tribunal ha dicho que simplemente no se consideren esos informes porque nunca se debieron exigir estos planos y son separados, simplemente inscritas las anotaciones preventivas. Se ha dado también el caso de que se prescribe un predio que no tiene colindancias registrales. Entonces, pero se está diciendo que se está prescribiendo sobre todo el área de ese predio, inscrito en la partida tal, dicen, ¿no? Por ejemplo, inscrito en la partida 1. Ustedes se van al rubro B de la partida 1 y ven que dicen frente a la calle tanto, derecha con el lote tanto, izquierda con el lote tanto y al fondo con el lote tanto. Pero no te dicen medidas perimétricas, cuánto mide. En ese ámbito, a nivel de primera instancia, se exigía que primero se efectúe el saneamiento de las colindancias para ver si calzaba dentro de las colindancias, porque ya hemos dicho que el área, mi derecho de propiedad predial, se extiende a los linderos superficiales, ¿no? Frente, fondo, derecha, izquierda. Pero en el ámbito de segunda instancia se ha determinado no. En base a que ya está identificado todo el predio y le están haciendo referencia a todo el predio y no exiges planos, en todo caso que proceda de todas maneras a inscribirse la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes se les presenten esas observaciones, también ya saben que sí existen precedentes que puedan sustentar lo contrario. Acá hay algo que habíamos comentado en el primer módulo, ¿no?, que hablaba sobre la presunción de bien social de los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El Tribunal Registral, como le digo, a diferencia de COFOPRI, el Tribunal Registral ha tomado este criterio: que los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva durante la vigencia de las sociedades gananciales se presumen sociales. Y en ese sentido basta simplemente hacer referencia, ¿no?, de que el bien él lo había adquirido por la posesión directa, pero era casado, y adjuntando pues los instrumentos que demuestren ese vínculo matrimonial y la copia del cónyuge, ¿no? Dígame. En el supuesto de que exista un bien que por alguna razón de uno de los contrayentes estaba como soltero y se niega a concederle el derecho, sería suficiente que la cónyuge presente la partida de matrimonio al registro y el registro la va a incluir como copropietaria. En el caso de una propiedad. Depende cómo lo adquirió en ese caso. No, o sea, lo adquiere no por donación ni por herencia, lo adquiere por compra y venta, pero el DNI está como soltero, sí, y se opone a darle el derecho a la cónyuge. Es suficiente que la cónyuge presente la partida de matrimonio, si no haya ninguna resolución judicial o separación de bienes, para que inmediatamente haga suya la petición al registro público y le inscriba como copropietario. Ahí se exige, aparte de la partida de matrimonio, se exige una escritura pública unilateral de la cónyuge que no intervino dando su conformidad en ese supuesto, ¿no? Pero también tiene un límite eso,
cuando son predios que los saneó COFOPRI, en ese caso ahí sí no procede, porque estamos ya dentro de un proceso de saneamiento a cargo de una autoridad administrativa como fue COFOPRI. ¿Significaría que una ley de menor jerarquía estaría por encima de en ese supuesto, lo que se está pidiendo es que COFOPRI se pronuncie, porque muchas veces el saneamiento de COFOPRI se ha dado a título gratuito y no necesariamente por compra-venta, ¿ya? Dígame, ¿algo me quería decir? Disculpa, ¿no? ¿No? Ah, ya. Doctor, una consulta. Dígame. Partida de matrimonio y escritura pública. Una escritura pública unilateral. En la escritura pública puede insertar o adjunta en todo caso la partida de matrimonio. Acá hay un precedente que transgrede un poco el artículo 2011 del Código Civil. Dice: se encuentra dentro del ámbito de calificación registral del título que contiene la declaración de adquisición de propiedad por prescripción, la evaluación de la adecuación del título con el asiento registral, lo cual implica que el proceso judicial, ojo, proceso judicial o el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral del dominio. Entonces, en este caso, como no estamos, el tribunal ha determinado que en este supuesto no es que estamos hablando de que al juez le estoy contrariendo el fondo del asunto, al notario el fondo del asunto, sino que lo que se está evaluando es la adecuación del título con el asiento registral. En ese sentido lo acogió el tribunal, ¿no?, en referencia al requerimiento del emplazamiento al titular registral. Ahora, también en cuanto al emplazamiento en sí, dice: el procedimiento notarial se haya seguido contra el titular registral de dominio cuando el predio se encuentre inscrito. Para ello bastará constatar que el referido titular aparezca como demandado o emplazado en el proceso respectivo. O sea, no hay que verificar la verdadera, si se llegó a notificar adecuadamente o no, sino ya eso sí es parte procedimental, pero lo que sí hay que constatar es que se haya demandado esa persona o emplazado en el proceso respectivo. Por eso es que se pide las anotaciones preventivas, ¿no?, medidas cautelares de anotaciones de demanda o anotaciones preventivas notariales, porque a veces una judicial puede demorar años y cuando ingresa a registros ya pues fue transferido el bien y va a haber esta inadecuación. Dígame. Sin el afán de interrumpir tanto de clase, No. La pregunta creo que es pertinente. Significaría que para plantear una prescripción, como también va a ser ad honorem, o por lo menos no hay un tráfico de dinero, también una persona que esté casado puede solicitarlo a título individual, aplicando el mismo criterio del tribunal que usted me refiere. Claro, en el ámbito, como le digo, registral, del tribunal registral, claro. En el ámbito del tribunal registral hay una presunción, pero como toda presunción puede ser descartada. ¿Y cómo podría ser descartada? Que el mismo juez o funcionario o notario que se encuentre a cargo del proceso, él diga que va a ser con la calidad de bien propio. Porque en ese caso, si yo lo contradigo, ya estaría ahí sí metiéndome al fondo del asunto. ¿La costumbre o la experiencia que usted tiene en este ámbito, los notarios rechazan o no? Porque podría argumentar el solicitante que como no es a título dinerario, entonces debe proceder en términos individuales, a pesar de que sea una sociedad conyugal. Lo que sí surge al revés es una contrariedad en el ámbito registral, porque por un lado tenemos una directiva que nos dice: no te metas al fondo del asunto del proceso, la 013/2003 SUNAR. Y por otro lado tenemos el precedente que nos habla, acá hay una presunción
que es a favor de la sociedad conyugal. Entonces, como tenemos dos normas, unos que nos dicen que no nos metamos al fondo del asunto, y si el notario o el juez está diciendo que sea a título como bien propio, entonces no podríamos contradecir esa referencia, ¿no? Y por el otro lado, si no dice nada, el notario o el juez, si no dice nada, entonces habría que ir por la presunción, por esa presunción. En el caso de una experiencia, por ejemplo, una persona que está casado, pero tiene una constancia, por ejemplo, policial que hace 20 años que se separó y hace una declaración jurada que ya no vive con su esposa. ¿Sería un motivo que usted considera que el notario podría rechazar necesariamente y decirle no? Tú eres casado y no me importa que tengas tu constancia de posesión, o vienes con la señora o firma ella o simplemente no te atiendo? Claro. No necesariamente se hace eso, pero ¿qué se le dice? ¿Qué hacen los registradores? Los registradores alegan que conforme la directiva 013 de 2003, ellos no pueden meterse a fondo del asunto. Entonces, por ejemplo, si es judicial, artículo 2011, segunda parte, se le va a pedir la aclaración al juez, en este caso, para que diga bajo qué calidad lo inscribo. Pero notarialmente el notario siempre va a exigir entonces que firme la señora. Y si es notarial, se le pide al notario. Ahora, en mi experiencia que tengo, a veces a nivel notarial los notarios no se quieren meter mucho qué calidad va a tener ese bien. Simplemente hacen referencia, bueno, pero ahí tienes un precedente que habla de una presunción. En todo caso, determina. Entonces, como que un poco a uno le hacen decir, bueno, si no hay nada en contrario, voy a tener que aplicar esta presunción, pues, ¿no? Y este es otro precedente, ¿no? Las anotaciones preventivas de solicitud de inicio de proceso no constituyen acto previo para la inscripción de declaración definitiva de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Es necesario, sí es necesario para ustedes cuando estén llevando casos de prescripción adquisitiva de dominio notarial o cuando orienten, ¿no? Porque ya saben que si cambia de titularidad, todo el proceso se va a venir abajo, porque no se está emplazando al titular registral. Eso es para todos los actos no contenciosos, ¿no? O sea, no solo que puede ser sucesión intestada. Sí, también para todos los ámbitos no contenciosos. Y ese es un precedente un poco enfocado en el cambio de perspectiva que tuvo la ley 27333, ¿no? Porque decía, si la ley 27333 ya permite prescribir incluso terrenos, en este caso, aunque haya edificación, y en todo caso el proceso de regularización solo implica la titularidad, no es necesario pues que se pida que se regularice también la edificación en sí, ¿no? Entonces, resulta procedente la inscripción de prescripción adquisitiva de dominio tramitada notarialmente respecto de terrenos que cuenten con edificación, aun cuando la edificación no haya sido materia del procedimiento de regularización. En ese sentido va este tipo de procesos, ¿ya? Ahora sí he traído varios precedentes como para que puedan analizarlo, y en el examen supongo que lo van a leer, ¿no? Bueno, con eso hemos culminado la clase, ¿ya? Muchas gracias.